convención en Simple. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro estupendo espacio, nuestro podcast constitucional, la Convención en Simple, ya en nuestro 6º episodio. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estáis, Sole? Impresionante cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo y cómo va avanzando también el trabajo de la Convención Constitucional. Desde el principio nosotros hablamos de la necesidad de acompañar este proceso y hacerlo de forma informada. ¿Con quién además? Con el mejor, nuestro Alejandro Fernández, abogado y director de la Fundación Pacto Social. Han surgido muchas preguntas. Es increíble cómo el debate, la conversación, los foros, las redes, la ciudadanía va haciendo preguntas a propósito de este proceso. Y a mí me parece que esas preguntas son todas legítimas, o sea, observar el proceso, hablar sobre él, debatir sobre lo que está trabajando hoy día la Convención, a mi juicio es tremendamente relevante y por eso estamos juntos aquí. Ya, nos propusimos para este capítulo, para esta oportunidad, Alejandro, precisamente eso, recoger como las preguntas que han surgido y establecer cuáles son los mitos y las realidades en torno a la Convención Constitucional y a la eventual nueva Constitución. ¿Por qué? Exactamente, sí, hemos estado haciendo charlas, conversando en redes sociales, así que hay harto tema que se ha levantado, así que vamos a tratar de hacernos cargo, son muchos temas, ya estamos llegando casi a los 300 artículos, así que hay harta materia, Sole. Esperamos por lo menos en este episodio tratar algunos de los temas que se han levantado. Sí, muchísimos artículos. Comentábamos antes que los periodistas que están cubriendo intensamente el trabajo de la Convención están haciendo una polla y viendo cuántos artículos finalmente se van a alcanzar, podrían superar incluso los 400. Vamos a hablar de eso más adelante, pero por ahora nos quedamos con estos mitos y realidades en torno a la Constitución. Número 1. Vamos directo. La plurinacionalidad no tiene mayores consecuencias prácticas, dicen algunos. Es simplemente reconocer que tenemos distintas culturas en Chile. Eso es súper importante, Sole, porque muchas veces tendemos a confundir entre plurinacionalidad y multiculturalidad. Y la verdad que son muy distintos. Una cosa es multicultural, que efectivamente es que existen distintas culturas dentro de un solo país, dentro de una sola nación. En cambio, lo que se aprobó son que hay muchas naciones dentro del mismo país. De hecho, se declaran 11 naciones de pueblos originarios más la nación chilena, o sea, 12 naciones dentro de Chile. Y algunas consecuencias súper concretas que tiene esto, por ejemplo, el tema de las autonomías territoriales indígenas. O sea, que existan territorios que pueden ser una provincia, imaginémonos, que sea, por ejemplo, exclusivamente de los mapuches, en el sur. Eso, de los aymara. O los aymara, o de los Rapa Nui, etc. De hecho, si tuviésemos una autonomía territorial indígena por cada pueblo originario, tendríamos 11 territorios autónomos dentro del país. Y eso significa tener, por ejemplo, un autogobierno, ¿cierto? O sea, que tenga una autoridad política propia de esa autonomía territorial. Tiene que ver también con el pluralismo jurídico, o sea, que existan normas y un sistema de justicia distinto. O sea, así de profundo es. O sea, sí tiene consecuencias. Muchas consecuencias. Sí, otra consecuencia que a mí por lo menos me importa mucho hacer énfasis, por un lado está el tema de los escaños reservados o la participación efectiva, por ejemplo, en los órganos como el Congreso. Asegurarle, igual que en la Convención, que siempre tengan un mínimo de cupos. E incluso en cualquier estructura del Estado, en toda la estructura, por ejemplo, uno podría pensar en la Corte Suprema, ¿ya? Y otro tema que creo que es el más como profundo en términos de la plurinacionalidad, es que cualquier materia o asunto que afecte los derechos constitucionales de las personas de estos pueblos originarios, tiene que consultarse y tienen que ellos manifestar su consentimiento. ¿Ya? Eso es súper importante, porque además cuando hablamos de derecho de la Constitución, básicamente abarca muchas cosas. De hecho, justamente se les reconoce el derecho a autonomía, por lo tanto, cualquier tipo de decisión, por ejemplo, imaginémonos en educación, que el Ministerio de Educación decide que se abran los colegios, ¿cierto?, post pandemia. Perfectamente podría alegar un pueblo originario en autonomía territorial que dada su derecho a autonomía, su derecho a la salud, la libertad de enseñanza, ellos no están de acuerdo con eso. Por lo tanto, se vota y no se aplica. O sea, así de relevante es esa autonomía que se le está reconociendo. O sea, sí afecta y sí influye, porque esa autonomía puede llevar efectivamente al autogobierno. Entremos en 2 puntos a propósito de lo que estabas mencionando para desglosarlos. Para crear las autonomías territoriales indígenas, el Estado deberá expropiar muchos terrenos en Chile. Otro de los comentarios que escuchamos. ¿Mito o realidad? En realidad, es verdadero, porque como te explicaba, uno podría tener incluso 11 autonomías territoriales, y hoy día si tú ves cómo está distribuido nuestro territorio, ¿cierto?, en regiones, provincias, comunas, en general distintos territorios tienen, personas que habitan de distintas, digamos, culturas, ¿cierto? Sí. Tú te puedes encontrar, por ejemplo, en el sur de Chile, hay personas que son de mapuche y otros que no son mapuches mucho y están, digamos, comparten terrenos, comparten casas, por lo tanto, si tú quisieras armar una autonomía territorial, por ejemplo, en el sur,
necesariamente tendrías que expropiar a aquellas personas que tienen terrenos o casas en esos lugares. Claro. Y lo mismo se aplica en el norte, ¿cierto? En el caso de los aymaras podría pasar eso en Bisbiri, ¿cierto? O el caso de Copiapó, con otros pueblos originarios. O sea, tú tendrías que necesariamente, para armar esta autonomía territorial, expropiar a las personas, que es básicamente una venta forzada, ¿cierto? Tienes que pagarles para que dejen ese terreno, se lo entregan al Estado y el Estado se lo puede asignar a estos pueblo originario. Lo entiendo perfecto, porque estamos hablando de 11 naciones, ¿no? Más la nación chilena, es decir, 12 naciones distintas que necesitan también su territorialidad. Vamos con el tercero. Si tengo un conflicto con un aymara, ¿ok?, en el norte de nuestro país, ¿lo va a resolver la autoridad correspondiente a ese pueblo aymara bajo sus normas y protocolos? ¿U otra autoridad? En ese caso, no es ni falso ni verdadero, es incierto. Es incierto. Ya. Sí, porque no quedó definido, lo cual igual es problemático, porque se había propuesto que quedara en la Constitución expresamente establecido que solamente los sistemas de justicia indígena aplicarían para personas de esos pueblos originarios. O sea, si hay una aymara con otro aymara que tienen un conflicto, se podría eventualmente resolver por una autoridad aymara. Pero como quedó establecido hoy día, la verdad que quedó muy abierto. Por lo tanto, si tú aplicaras la Constitución como está hoy día, uno podría pensar que tú, por ejemplo, Sole, si tuvieses un conflicto con una aymara en el norte, eventualmente esa materia podría ser sometida a una autoridad aymara. Lo cual es problemático partiendo por el tema de las garantías de un sistema de justicia, por ejemplo, la independencia del sistema judicial. Sí, claro. Si te va a juzgar una autoridad, por ejemplo, indígena aymara, bueno, no sabemos tampoco cuál es la relación con la otra persona que está en el conflicto, por lo tanto es sensible, es difícil, y las normas que te aplicarían tampoco serían las que están en la ley, digamos, general del país, sino que habrían normas específicas respecto a esa cultura. Además, porque yo creo que en general los ciudadanos tenemos bien aprendido, ¿no?, el hecho de que somos iguales ante la ley. Y eso es súper relevante, somos iguales ante la justicia, eso uno espera en cualquier proceso al que va, que el otro vale tanto como yo valgo tanto como el otro, ¿no? Y lo que se va a decidir es sobre una cuestión, no sobre la categoría de estos individuos o las creencias o las culturas de estos individuos. Exactamente. Vamos con otro punto súper relevante. Si se aprueba la nueva Constitución, van a desaparecer los colegios particulares subvencionados, algo tremendamente extendido. Sí, lo hemos escuchado mucho en las conversaciones, porque además más de la mitad de la matrícula hoy día de los niños y niñas adolescentes que están en colegios particulares subvencionados. O sea, es muy importante, ¿cierto?, lo que pase con ellos. Yo diría que es casi verdadero, ¿eh? Todavía no, porque no se ha aprobado el artículo en particular. O sea, todavía no está en el borrador final. ¿Pero qué establece? Evidentemente no hay ningún artículo que diga se va a terminar la educación particular subvencionada. Por supuesto, nosotros estamos deduciendo lo que está pasando respecto a lo que se está aprobando y lo que se está discutiendo. Exactamente, pero lo importante es cómo uno lee las normas y ve los efectos que pueda tener. Entonces, ¿qué se establece? Que respecto a los colegios, se establece un sistema público de educación y que asegura el financiamiento a los colegios estatales, lo asegura expresamente, dice en forma suficiente. Y en cambio, respecto a la educación particular, ¿cierto?, que pudiese recibir financiamiento público, no se refiere, no hay ninguna declaración. Ya. Entonces, evidentemente acá hay una exclusión. Hoy día el sistema de educación le da subvención estatal tanto a los colegios municipales como a los particulares subvencionados. Sí. En cambio, acá, ¿qué hace la Constitución? En la propuesta de artículo solamente asegura el financiamiento de los colegios estatales. Ya, mientras tú buscas los artículos, yo voy a dar un punto de vista, que esto tiene que ver con una preocupación que es muy legítima por parte de los ciudadanos. Ya decías tú, aproximadamente la mitad de la matrícula hoy día responde a un sistema subvencionado, y uno se pregunta también cuál es el incentivo de estos privados para entrar al mundo de la educación si es que no tuviesen esta, comilla, subvención del Estado. ¿Podrían efectivamente hacerlo solo? ¿Podrían llevar a cabo esos colegios? ¿Podrían ser de buena calidad esos colegios? Estoy interpretando las preguntas de los ciudadanos. Pero aquí estamos hablando de mitos y realidades, y tú parece que querías citar algo. Sí, a mí me importa ir haciendo referencia al texto para que después uno ¿Sí? no se crea que uno como que inventa las normas. Entonces, establece explícitamente que hay un sistema nacional de educación que está conformado por colegios públicos estatales que recibirán un financiamiento permanente y directo del Estado. Públicos estatales. Y esa Perfecto. distinción es súper relevante. Por lo tanto, con eso está claramente excluyendo a la educación particular subvencionada. ¿Podría sumarse en este proceso de aquí a que termine Sí, podría de sumarse. escribirse la Constitución? Exactamente. Ya. Todavía hay espacio para eso, pero hoy día claramente quedan en riesgo ese tipo de educación. Perfecto. Vamos al ámbito de la vivienda, que es otro de los derechos, ¿no?, importantes que aparecen entre las preocupaciones de los ciudadanos. La Constitución nos va a asegurar una vivienda digna a todas las personas. De hecho, si no me equivoco, hoy día lo asegura el texto constitucional.
No está explícitamente hoy día en la Constitución. ¿Ya? No, la verdad que no está establecido. Si uno podría hacerlo por vía de la remisión a los tratados internacionales, porque la Constitución Ya. reconoce que los derechos... Perfecto. que están Por en- rebote exactamente, hacia los y hay tratados tratados que sí tienen el internacionales. derecho a vivienda digna. Entonces uno podría Ya. decir, vía indirecta está. Pero no se había reconocido. Y si tú me preguntas, claro, ¿en principio es bueno que esté? Sí, ¿cierto? ¿Cómo no va a ser importante la vivienda? La pregunta es que efectivamente nos asegura esa vivienda digna la Constitución. Yo diría que no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque una cosa es una declaración del derecho, otra cosa es hacerlo efectivo. ¿Ah? Y para eso, ¿qué requieres tú? Recursos, políticas públicas, ¿cierto? Y el problema es que, claro, si hubiesen puesto solamente el derecho a vivienda y algunos derechos sociales más, uno diría, bueno, el Estado puede priorizarlo y eso igual es positivo. El problema es que estamos sumando muchos derechos. ¿Ah? Entonces, finalmente, cuando tú sumas muchas cosas, no priorizas nada. ¿Ah? Y por eso a mí me parece problemático. En ese sentido, creo que se puede generar una alta expectativa respecto a un derecho que no se va a materializar por el hecho de estar en la Constitución. Ya, pero espera, debo entender entonces que aquello que está escrito en la Constitución es aquello que los gobiernos debiesen priorizar, independiente de sus programas de gobierno, solo por el hecho de que están escritos en la Constitución. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación pública. Debería interpretarse así porque una constitución en el fondo lo que trata, ¿cierto?, es que la comunidad, las personas de ese país decidieron establecer ciertas normas comunes y establecer ciertos derechos, ¿cierto? Toda esa comunidad política que se llama, todos los habitantes de ese país. Y por lo tanto es razonable pensar que aquellos derechos que están ahí tienen prioridad por sobre otros derechos, efectivamente. Perfecto. Oye, me surgen tantas preguntas, pero es que estamos en mito de realidad. Estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo, así que tengo que volver rápidamente. La convención eliminó el derecho a la propiedad privada, ¿verdadero o falso? Eso es falso. Falso. Sí, eso es falso. Y de hecho en cualquier constitución uno encuentra siempre el derecho a propiedad privada. Pero sí es importante hacer presente que uno diría que se debilita respecto a cómo está hoy día. ¿Por qué? Nuevamente, esta norma está aprobada, uno podría todavía mejorarla. Porque básicamente hay dos cosas relevantes en el derecho a propiedad hoy día. Que si te expropian, que siempre está la posibilidad de expropiar. Sí. Por ejemplo, tu casa, ¿cierto? Si está justo a pasar una carretera, la pueden expropiar y eso no es un problema y pasa en cualquier sociedad desarrollada. El problema es cómo te pagan. Y hoy día ¿Cuánto te pagan? Exacto. ¿Valor comercial y en qué plazo? Exactamente. Y hoy día la Constitución establece que tiene que ser ese valor comercial. Dice el daño real se tiene que indemnizar, ¿ya? El daño patrimonial que efectivo. Entonces, por un lado se garantiza el valor de mercado y por otro lado se tiene que pagar antes de hacer efectiva la expropiación. En cambio, si no quedan ese tipo de resguardo, lo que podría pasar, y que ya pasó con la reforma agraria en algún momento, es que se termina pagando en cuotas. Y además el valor puede ser un valor que determine, no sé, los políticos, de forma discrecional. Entonces, evidentemente eso genera incertidumbre, sobre todo si lo mezclamos con el tema que hablábamos de las autonomías territoriales. O sea, si tienen que haber expropiaciones, evidentemente es relevante. Lo mismo las concesiones. Se están dejando concesiones fuera, por ejemplo, las cárceles. Sí. También requiere pagar eso, porque estás expropiándolo del derecho a la concesión. Sí. Nuevamente, ¿cómo se va a pagar? Entonces, es súper importante que quede bien protegido el derecho a propiedad. Lo entiendo ahora porque hablas de debilitación. Vamos con el siguiente mito realidad. La nueva Constitución permite el aborto libre hasta los 9 meses. De esto he leído mucho y también conozco el tema. Mito realidad. Yo diría que, a ver, es verdadero, pero hay un espacio discutible. Yo sé que los abogados siempre decimos como que nos gusta ese matiz, pero creo que es bueno hacerse cargo en forma honesta. O sea, hoy día quedó en la Constitución establecido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que es el aborto, ¿cierto?, libre. Sí, quedó establecido y no fijan ni condiciones ni plazos. Eso es cierto. Ya, por lo tanto, si uno aplicara derechamente la Constitución así, uno podría decir sí, se aplica hasta mientras esté embarazada la persona. Sin embargo, yo podría, defenderme constitucionalmente si es que me quiero hacer un aborto a los 8 meses. Exactamente. O sea, yo podría ir a la justicia y decir, protegida. ¿pero por qué? Pues si aquí estoy protegida constitucionalmente con este derecho que está escrito acá. Exactamente. Sin perjuicio de eso, parece razonablemente ponerle límite. De hecho, no conozco ningún país en el mundo que tenga hasta los 9 meses. Entonces, ¿cuál sería lo más razonable? Que se haga una ley. Y de hecho el artículo podría decirlo, pero no lo hace. Sería bueno que dijera, las condiciones y plazos los fijará la ley. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el límite razonable para decir son 6 meses, son 4 meses? Esa es otra discusión. Es súper discutible. Lo que yo creo que pasaría ahora y que es problemático es que al no establecerse un plazo ni en la Constitución ni en la ley, probablemente quedaría
a decisión de los tribunales. Imaginemos un caso en que una persona quiere hacerse un aborto y el director del hospital dice, no, usted ya tiene casi 9 meses, no puede practicarse el aborto. Esa persona va a un tribunal de justicia, y el tribunal va a tener que discrecionalmente decir, bueno, hasta acá ya no, porque ya la guagua está demasiado grande. Ese margen creo que no es bueno. Es mucho mejor precisarlo, y la ley debería hacerlo, eso es importante. O sea, creo que las constituciones no tienen para qué tratar temas como el aborto. Esos temas son más bien discusiones de los congresos, de la discusión democrática regular, digamos. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Y además durante estos últimos días, precisamente desde el Poder Judicial, han llegado ese tipo de aprehensiones, no solo en el tema del aborto, en otros temas, de cuánto de esto se va a judicializar, ¿no? Y cuánto de esto van a tener que abordar finalmente los tribunales de justicia. Vamos con el siguiente mito o realidad. La nueva Constitución termina con la agricultura, se ha escuchado por allí. Sí, en forma tan tajante diría que no, que eso no es verdadero, es falso. Pero hay que hacer ciertos matices. O sea, creo que sí es razonable que se den ciertos elementos de incertidumbre, de riesgo con el trabajo de la agricultura. ¿Y por qué? Básicamente dos cosas. Uno, el derecho a la naturaleza. El derecho a la naturaleza se establece en términos amplios. Incluso habla de la biodiversidad, por lo tanto incluye cualquier tipo de planta, animal, etc. Y por lo tanto, la primera duda es, bueno, ¿hasta dónde puedo, cierto, explotar un terreno, cierto, un campo? No está claro, porque se toparía eventualmente con un derecho. Y como no hay ningún criterio, quedó muy abierto, ahí hay una duda en incertidumbre al menos. Y por otro lado, además está el tema de los derechos de agua. Sabes que hoy día existe el derecho a propiedad, no sobre el agua, sino sobre el derecho a aprovechamiento de agua. Por lo tanto, una persona que tiene hoy día un campo tiene asociado además un derecho a aguas, tiene garantizado que va a tener, digamos, acceso para la agricultura. En cambio, lo que se aprobó ya es que se termina con ese derecho a aprovechamiento de agua, y lo que va a pasar es que va a haber un servicio público, un burócrata, un político, ojalá que no sea un político, ¿cierto?, que lo haga por criterios técnicos, que va a repartir estas cuotas de derechos de agua, pero que van a estar sujetos a extinción, no van a ser, asegurados en forma indefinida. Y eso obviamente genera incertidumbre, porque si una persona tiene un terreno súper fértil, pero pierde ese derecho a agua por una decisión de ese servicio público, evidentemente no va a poder desarrollar la agricultura. Claro, que era lo que yo te planteaba antes también en otros aspectos o en otros términos que nos convocan a propósito de esta nueva Constitución. Otro mito o realidad, la nueva Constitución elimina las ISAPRE. Aquí hay un punto discutible todavía. Sí, yo antes de entrar al detalle, este comentario aplica a muchas cosas. Creo que es problemático que se hagan políticas públicas en la Constitución. Sí. O sea, el rol que juega el Estado, los privados, etcétera, no debería ser discusión. Esto no deberíamos estar ni conversándolo. Sí. Y lamentablemente es verdadera esa afirmación. Y es verdadera por lo que ya se aprobó en el texto borrador final, básicamente porque hay una norma muy específica que dice que la ley podrá establecer un cobro obligatorio de cotizaciones, ya igual como hoy día existe ese 7%, pero esto con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema. Eso va, tuyo, mío, de todos nosotros, a un fondo común. No puedo yo decir voy a elegir dónde poner exactamente, esa plata. El elemento solidario es el que hace que se termine el sistema de ISAPRES, porque lo que no significa que se van a cerrar las ISAPRES, sino que cambia la naturaleza. Hoy día tú ese 7% lo puedes destinar a FONASA, ¿cierto?, al sistema público, o a un ISAPRE. ¿Qué pasaría ahora? Ese 7% debería irse sí o sí a FONASA. Por lo tanto, tú solo puedes tener ISAPRE, probablemente sí, va a sobrevivir como tal, pero tú vas a tener que pagar un aporte complementario. Exactamente, un seguro privado. Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquellas personas de clases medias que tienen hoy día ISAPRE pero que no tienen más recursos, digamos, van a finalmente estar obligados a ir al sistema estatal, lo cual además puede generar un problema de saturación del sistema. Entonces, este tipo de cosas a mí por lo menos me parece que más allá del detalle, como digo, no debería estar establecido en la Constitución. Sí, plenamente de acuerdo contigo. Es demasiado el detalle al respecto. Y además que, bueno, ahí podemos entrar en tantos temas. Mejor te lo dejo entre paréntesis para cuando hablemos del capítulo de salud, porque ni siquiera hoy día las personas cotizan por el 7% cuando están en una ISAPRE, es aproximadamente el 10, el 11% de sus recursos. Y muchos hacen un esfuerzo tremendo, ¿no?, por llegar a ese sistema para tener una mejor calidad de atención, que es lo que están buscando hoy día los ciudadanos. Ya, no me puedo atrasar más. Queda poco tiempo. La nueva Constitución elimina las AFP y nos obliga a cotizar en un sistema estatal y bajo un sistema de reparto. Mira, igual que lo que decía antes, Sole, con los colegios particulares subvencionados, no hay ninguna norma que expresamente diga se elimina la AFP. Eso evidentemente no está. Y por lo tanto que se elimine el sistema de ahorro individual, que fue el que permitió los retiros del 10%, ¿cierto? Pero hay dos cosas que ya se aprobaron específicas. Uno tiene que ver con que este derecho a la seguridad social, que incluye las pensiones, tiene que, entre otras cosas, estar fundado en principio de solidaridad. Ya inmediatamente la solidaridad tiene que ver con un sistema de reparto, donde obviamente tú la plata que cotizas
va a un fondo para aportar a las pensiones de otra persona. Entonces, y lo otro que se estableció es que la ley establecerá un sistema de seguridad social público. Hoy día la Constitución reconoce la posibilidad de que existan sistemas de pensiones públicos y privados, lo dice abiertamente, y eso lo privado permite obviamente el sistema la AFP. existencia de las AFP. En cambio acá se menciona exclusivamente el sistema público y no se menciona el privado, por lo tanto eso inmediatamente nos lleva a que las AFP como tal, como existen hoy día, no podrían existir bajo este marco constitucional. Perfecto. Vamos con lo siguiente. ¿Una nueva constitución puede incluir artículos de la antigua constitución? ¿Esta nueva constitución puede incluir artículos de la constitución de los 30? Sí, es verdadero. De hecho, lo normal, Sol, es que así ocurre. Claro, si tú ves, hay una evolución constitucional. Si tú miras las primeras constituciones en Chile de 1833, todavía hay normas que son idénticas en la constitución actual. O sea, van pasando una a otra. No es la constitución del 80 como que nació del cielo, sino que también reformó cosas anteriores. En cambio, lo que vemos acá, yo me atrevería a aventurar que prácticamente no hay ninguna norma que se repita. O sea, han hecho algo realmente como borrador. Desde la hoja en blanco. Desde la hoja en blanco, lo cual a mí me parece que tiene, claro, responde a esa lógica muy refundacional. Como no querer repetir nada. O sea, incluso lo que funcionaba. Exactamente, incluso lo que funcionaba. Por ejemplo, el tema del derecho a propiedad. ¿Para qué modificar y cambiar esas condiciones si funciona? Ha funcionado perfecto los últimos 30 años, no ha habido ningún problema. Sin embargo, han considerado que igual es necesario hacer esos cambios. La Constitución actual es la que escribieron 4 generales en 1980. Bueno, eso va en la misma línea. Esto sabemos que una de las personas que dijo esta cita, o similar, no es cierto. No es cierto, primero por el tema de los generales. Esto se hizo a través de una comisión Ortúzar, donde hubo varios expertos. Efectivamente pasó también por la revisión de ellos. Pero sobre todo no es cierto porque la Constitución actual está lejos de ser la Constitución de 1980. De hecho, la Constitución como tal, la que se plebiscitó, y que es súper discutible ese plebiscito, jamás entró a regir, jamás entró en vigencia. Porque el año 1989 se hizo un paquete de reformas, se acordó. El 89, y de hecho un plebiscito. Claro, tienes razón. Y se hicieron un montón de cambios, o sea, ya entró como con un filtro más democrático. Y después del 2005 con las reformas del Lago, ya definitivamente se cambiaron muchas cosas. O sea, todo lo que, si tú te acuerdas, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA tenía un montón de atribuciones, nombraba incluso en la Constitución original ministros del Tribunal Constitucional, ministros de la Corte Suprema, o sea, senadores designados. O sea, eliminaron a los senadores designados. Exactamente. Es un texto distinto. Yo creo que eso nadie puede negarlo. Claro. Y efectivamente esta cita, ¿no?, que se hace del momento de candidato del actual presidente Gabriel Boric no es correcta. La Constitución actual, la que rige hoy día y que nos norma a todos, no es una Constitución que fue escrita por 4 generales en 1980. Ha tenido muchos cambios y salió a defender su propia Constitución también, Ricardo Lagos, por lo menos los cambios que le había hecho. Vamos avanzando a la última. En caso de rechazo en plebiscito de salida, habrá que formar una nueva convención. Eso es falso, o al revés, no es verdadero, básicamente porque no está establecido en las normas que se acordaron en este acuerdo por la paz y nueva constitución. Lo que está hoy día es que si gana el rechazo, básicamente sigue vigente la actual constitución, lo cual no quita que haya un acuerdo político, que a mí me parece que es razonable, sobre todo porque ganó casi con el 80% la idea de hacer una nueva constitución. ¿A qué te refieres acuerdo político? ¿Trabajo del Congreso o nuevamente un plebiscito ciudadano? Exactamente, no, yo pienso principalmente en un acuerdo a nivel del Congreso, donde podrían, por ejemplo, claro, convocar nuevamente a una elección para elegir los convencionales o derechamente ellos asumir el rol de constituyentes y ellos hacer esta nueva constitución que ojalá sea también sometida a un plebiscito posterior. ¡Wow! Queda mucho por delante todavía en un plebiscito de salida que, recuerden, es de carácter obligatorio. La idea es que ustedes puedan ir formándose su propia opinión, ¿no?, y que puedan votar informados en el momento en que así ocurra. Muchos temas aclarados, pero me quedaron allí muchas conversaciones interesantes que vamos a sostener, por supuesto, más adelante con Alejandro. Alejandro, un millón de gracias. Gracias a ti. Ya nos vamos a volver a reunir en este trabajo que hacemos, la Convención en Simple, que es apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción. Un abrazo muy grande. Gracias a todos por escuchar y por su atención. Convención en Simple.